Hola, es un gusto poder saludarles. Les doy la bienvenida al capítulo número 1 del episodio Acuerdos sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Como objetivo, tenemos que esta investigación tiene como fin generar conciencia en cada persona de Guatemala, con el fin de promover el respeto, la armonía, la tolerancia para cada cultura diferente que habita en este país, ya que esto se encuentra establecido en el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, recordando que cada firma conmemora un peso sobre este derecho para cada habitante de esta cultura. El método utilizado es que usamos como herramienta principal el pensamiento crítico y empático para cada habitante. Buscamos comprender el por qué no se da cabalidad en lo establecido en el acuerdo e investigamos diferentes actividades donde diversas culturas podrían socializar y convivir armoniosamente. Algunas de las estrategias es que nos basamos en diferentes investigaciones donde pudimos observar un pequeño patrón. ¿Y cuál es el patrón? El patrón que observamos es de que muchas veces este acuerdo no se cumple debido a la falta de respeto de muchos guatemaltecos hacia las culturas. Guatemala es un país que por naturaleza maneja la interculturalidad. Por ello, gran mayoría puede convivir con culturas ajenas, ya que el país permite la libertad de expresión en totalidad en cada aspecto cultural. Como originalidad, esta investigación nos brindará información corroborable, legible y de alta credibilidad, ya que el tema seleccionado es de sumo interés para el grupo. Ahora hablaremos sobre los acuerdos sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Para esto tenemos que remontarnos al año de 1985, específicamente al mes de marzo. En esta fecha conoceremos que es memorable, ya que acá se firmaron los acuerdos sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, iniciando así diferentes comportamientos por parte de las demás personas, desde actitudes amigables hasta comportamientos un poco intolerables con la población. No todo el peso recae sobre la falta de cumplimiento del pacto, sino por la falta de educación que a veces tienen algunos guatemaltecos y llegan a discriminar los orígenes de las demás culturas. Cabe recalcar que no toda la población es así, ya que muchos respetan el marco armonioso que se estableció con el acuerdo. Guiándonos por el tema de la lengua, el Acuerdo de la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas reconoció que provenían de una raíz maya en común, pero no llegaron a establecer un punto referencial sobre este hecho. Este acuerdo protege la filosofía de la vida maya, la cual se basa en establecer una convivencia sana y armoniosa entre los habitantes de cada cultura. La naturaleza que lo rodea tiene que establecer un lazo armonioso y de respeto con cada habitante, ya que se prioriza la tolerancia y dignidad. Una de las finalidades del acuerdo es proteger el idioma, el cual no consiste únicamente en saber leerlo, escribirlo o hablarlo, sino de tomar los valores de la propia cultura y promoverlos, así como adueñarnos de la filosofía y ponerla en práctica, ya que un hecho dice más que miles de palabras. Otro bien que protege este acuerdo es la elaboración de la indumentaria típica de esta cultura. Se menciona que se usaba con anterioridad del año 1940, por lo que el uso continuo de esta no era tan recomendado, ya que era considerado de suma importancia, casi sagrado. Esto contaba con un gran valor cultural por parte de los mayas. Otro aspecto importante es la espiritualidad maya, ya que se dice que aún en la actualidad el 75% de la población del país aún pone en práctica diversos rituales sagrados y comunicación con los ancestros. Como conclusión, tenemos que la conservación de nuestra cultura debe priorizarse. Debemos respetar las diversas ideologías que lleguen a haber. Debemos mantener la historia viva, honrar al pasado y valorar el esfuerzo de todos los pueblos que han llegado a contribuir para que hoy en día tengamos la Guatemala actual en la que estamos viviendo. Gracias.
Hola, bienvenidos a este episodio especial donde hablaremos sobre uno de los temas más importantes y también más complejos en Guatemala, la reforma educativa. Soy Nadia Carrillo, estudiante de la Universidad Rafael Andívar y agradezco por acompañarme unos minutos para entender juntos qué está pasando en el sistema educativo guatemalteco, por qué se habla tanto de la reforma y si realmente está funcionando. ¿Qué es exactamente la reforma educativa? No es solo un cambio de libros ni una moda pasajera. La reforma educativa es un proceso profundo y estructural que busca transformar cómo enseñamos y cómo aprendemos en nuestro país. Nace con fuerza después de los acuerdos de paz de 1996, en un momento donde Guatemala necesitaba reconstruirse no solo políticamente, sino también social y culturalmente. ¿Y por qué era tan necesaria? Porque el sistema educativo de antes era excluyente, racista, monocultural y monobilingüe. Imaginémonos niños mayas obligados a aprender solo en español, con libros que no reflejaban su cultura ni su realidad. ¿Por qué se introdujo en las políticas de Guatemala? La reforma educativa no se inventó de la nada, viene como respuesta a una deuda histórica con los pueblos indígenas y con todas las comunidades que habían sido marginadas por siglos. En 1995, como parte de los acuerdos de paz, se firmó un documento clave, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese acuerdo reconoció por primera vez que Guatemala es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico. Esto significaba que el sistema educativo debía cambiar sí o sí. La reforma propone muchas cosas, pero en resumen, respetar la diversidad cultural y lingüística del país, promover una educación bilingüe o intercultural, hacer la educación más justa, inclusiva y participativa, involucrar a las comunidades en la toma de decisiones escolares. Y aquí aparece el título del famoso Currículo Nacional que organiza los contenidos escolares para que respondan mejor a las necesidades reales de los estudiantes. ¿Sabían que Guatemala es un país con más de 20 pueblos indígenas y más de 20 idiomas? Eso es muchísimo, esa es muchísima diversidad. Pero durante muchos años el sistema educativo no reconocía ni valoraba esa riqueza. Todo era en español, con una mirada muy cerrada. Entonces, ¿qué pasó? Pues en 1996, con los acuerdos de paz, se firmó algo llamado el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso fue un parteaguas que empezó a hablar en serio de educación bilingüe e intercultural, y ahí nació lo que hoy llamamos la reforma educativa. ¿Y qué busca esta reforma? No es solo cambiar libros o materias, sino transformar de fondo la manera en que enseñamos y aprendemos. Por ejemplo, que los niños puedan aprender en su propio idioma, que los maestros se capaciten mejor, que el currículo incluya la cultura y valores de cada comunidad, que la educación sea para todos, no solo para pocos. Se han hecho cosas importantes como el currículo nacional base, o que ya está en muchas escuelas. También existen programas en idiomas mayas y materiales nuevos, pero eso no es todo color de rosa. Hay lugares donde la reforma casi no llega, algunas escuelas no tienen recursos, a veces sus maestros no reciben suficiente apoyo y hay comunidades donde todavía se ve mal que enseñen en lengua indígena por el racismo o la ignorancia. Entonces, ¿la reforma funciona? Sí, pero medidas. Hace falta más compromiso, más presupuesto y sobre todo creer en el valor de nuestra diversidad. La reforma educativa en Guatemala busca transformar el sistema educativo nacional para ofrecer una educación de calidad, inclusiva y adaptada a la diversidad cultural y lingüística del país. Sus objetivos principales son fortalecer la identidad cultural, promover el conocimiento y la valoración de diversidad étnica, cultural y lingüística de Guatemala, y fortalecer la identidad nacional, mejora la calidad de la educación, desarrolla una educación que responde a las necesidades y demandas sociales de la población y que permita el acceso a oportunidades de desarrollo equitativo, promover la inclusión y equidad, garantizar el acceso a la educación de calidad para todos sin discriminación alguna por razones políticas, ideologías, étnicas, sociales y culturales, lingüísticas o de género.
Y así cerramos este pequeño recorrido por la reforma educativa en Guatemala. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, compártelos con tus compañeros. Nos seguimos escuchando. Gracias. Hoy hablaremos de la educación intercultural de Guatemala. ¿Qué es? Es un enfoque pedagógico que promueve el respeto, la comprensión y el diálogo entre diferentes personas o culturas, y también respetando el pensamiento crítico de las demás. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que ofrece una oportunidad única para expandir nuestro horizonte cultural para que los niños puedan desenvolverse de una manera más cultural. ¿Y cómo podemos aplicarlo en los niños? Incorporar contenidos y recursos diferentes culturas y en las diferentes áreas del currículo escolar, permitiendo a los niños conocer y comprender otras culturas. Da a entender que es muy importante de que nosotros como futuros docentes involucrar a los niños con diferentes culturas y así ellos pueden comprender y respetar las culturas de los demás. También es muy importante que podamos tener en cuenta de que nuestra cultura o de que nuestras raíces es muy importante tenerla en cuenta. Más en los niños que pueden obtener nuevos conocimientos y en cualquier momento podamos identificarnos como personas o como personas de diferentes culturas. También tenemos en enseñar la lengua materna. Enseñar la lengua materna en el estudiante durante los primeros años da a entender de que es introducir gradualmente o tener un pensamiento crítico de que ellos pueden respetar las identidades de diferentes culturas. También en la educación es lo primordial lo que podemos hacer, porque para los niños todo es un nuevo aprendizaje y todo lo que nosotros les enseñemos o todos los que los docentes les enseñan, ellos aprenden todo. El español o el castellano es como una segunda lengua. La educación equitativa y respetuosa de los derechos humanos y coherente en la realidad sociocultural de Guatemala. Es también una herramienta poderosa para promover la convivencia pacífica y la justicia social en una sociedad históricamente dividida. Da a entender de que tanto como el español o nuestro idioma materno es muy importante tenerlo en cuenta, porque así podemos interactuar con diferentes personas y en nuestro idioma materno no olvidarnos de ello, porque es algo importante o es algo fundamental para nuestra vida cotidiana. El conocimiento de la cultura propia al punto de no promover la coexistencia de la cultura nativa con otras en el marco de una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, que sin embargo está mediada por elementos hegemónicos como el idioma castellano. Así pues, el objetivo es confrontar la ruta que ha seguido la educación intercultural tal como la presenta Juan Gabriel Rabe Agüedo, como una dimensión en la que se propicia el encuentro e interacción entre personas de distintas culturas y lo que tiene lugar en muchas zonas de Guatemala, que se puede definir como el rescate y la reedición en una matriz teórica y metodológica proporcionada por el molde occidental de elementos culturales y relegados desde de la hegemonía estatal. La lengua, la cosmovisión y el imaginario de los grupos étnicos cuyo derecho a la perseveración de su cultura está reconocido constitucionalmente desde 1996. El principal problema consiste en exponer una explicación crítica de la distancia que existe entre la orientación que evidencia la educación intercultural en la forma de la énfasis que la misma tiene en Guatemala. Como se ha dicho, es más de un rescate de los elementos aprobados de los pueblos originarios, tratándose de una investigación común con un tema hasta el momento inédito. Puede decirse que el método utilizado para la construcción problemática, las
Las pesquisas documentales. La amargón discursiva es el crítico mismo, que tiene aquí una modulación particular debido a las condiciones que presenta el problema central.